Buenas tardes a todos. Bueno, soy docente por elección y por decisión, entonces van a ver que nos vamos a mover porque vamos a trabajar entre todos. Un gusto encontrarme con una logoterapeuta. Como decía Gabriela, los itinerarios no son lineales. Yo elegí la psicopedagogía por los aprendizajes y después me fui enfocando en los jóvenes, con los que disfruté hasta mi jubilación, donde trabajé como docente universitaria y como docente del secundario, aplicando bueno, mucha formación de los orientadores vocacionales de Argentinas. Una de ellas es Gabriela, que me acompaña, Sergio Rascobán, que también ustedes tuvieron la oportunidad de conocerlo acá en este país, y después porque me invitaron a participar en la Universidad Católica de Córdoba en una investigación sobre migraciones de los jóvenes que asistían a la Universidad Católica de Córdoba, a la Universidad Nacional de Córdoba y a la Universidad Siglo XXI, me pidieron que realizara el trabajo de campo, que es lo que a mí me apasiona, con los jóvenes, porque habían elegido determinadas carreras y cómo se sentían. A partir de allí encontré que lo que yo había estudiado y lo que había aplicado también como orientadora vocacional en la Subsecretaría de Educación de la ciudad de Córdoba. Para los que no conocen mi país, Córdoba es una provincia que está situada en el centro del país. Bueno, yo formaba parte del equipo de orientación vocacional donde trabajábamos con jóvenes, no solamente que estaban en la escuela secundaria, sino también con adultos que estaban terminando la secundaria. Teníamos un montón de planes de trabajo como los que ustedes han presentado en distintos espacios y a partir de la investigación de migraciones me di cuenta que no me servía. Entonces, que necesitaba otros marcos teóricos, porque descubrí que los chicos estaban estudiando una carrera, en su mayoría, y a través de la investigación lo constatamos, porque se querían ir de su pueblo, porque querían tener un título universitario, pero no sabían para qué lo querían. Entonces yo dije, acá hay algo más. Y como profe de filosofía, que también soy, bueno, no lo mencionaron, pero no importa, entonces yo dije, bueno, ¿qué hay acá que tengo que ponerme a estudiar? Que siempre me gustó. Y aquí me ayorné con Viktor Frankl, con esta cuestión del sentido, el propósito, la libertad y muchos conceptos que la colega seguramente comparte conmigo. Entonces, a partir de allí, empecé a implementar en estas entrevistas no solamente un relevamiento, sino una contención a través de la logoterapia. En Córdoba terminé formándome en la Universidad Católica, que es una universidad que brinda una diplomatura en orientación vocacional oficial, porque después solamente estaba el Centro Meta Humanitas, que es un centro privado. Entonces yo necesitaba que me diera más información. Entonces logré un intercambio con distintos profesionales que estaban en la diplomatura, psicólogos sociales, después padres de familia, sacerdotes, y había personas de distinta religión. Eso, digamos, es lo que más me gustó y coincidíamos en algo, en que había que colaborar en los jóvenes. A partir de allí, y también venía con mi actividad privada, y empecé a intervenir con la logoterapia en mi equipo de rehabilitación que se llama Faros, que mencionó el colega. Entonces trabajé con la logoterapia en la discapacidad y también
con los jóvenes que terminaban el secundario. Lo que voy a presentar es un caso de un chico que había empezado una carrera y la dejó. Pero después de mi presentación quiero que empiecen a trabajar ustedes. Entonces traje unas pequeñas preguntas que voy a distribuir en las distintas mesas para que ustedes empiecen a cuestionarse qué es esto del sentido de la vida, el propósito de mi vida. Así que ahora sí voy a bajar y las voy a poner a trabajar. Disculpen por las preguntas tan filosóficas y a esta hora que ustedes ya se quieren ir, pero bueno, el horario que nos pusimos. Sí. Bueno, vamos a ir empezando. Este es un ejercicio de preguntas que tienen que ver con el autoconocimiento, con el sentido de la vida. Cada una o cada uno puede formularlas de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al contexto, de acuerdo a si es una intervención grupal, una intervención individual. No es lo mismo estudiante que personas adultas o colegas, ¿sí? Bueno, quería empezar este ejercicio con ustedes. ¿A quién le tocó cuál es mi misión en el mundo? ¿A qué grupo? A ver. ¿Allá? Bueno, paso el micrófono. Bueno, tenemos por aquí la pregunta que era ¿cuál es mi misión en el mundo? Nosotras comentábamos que desde nuestra posición tenemos como la parte profesional que vemos la importancia del ayudar, el de entregarnos al estudiante o a la persona que estamos atendiendo y que eso nos genera mucha satisfacción y entonces se vuelve esa misión también compleja porque vemos mi persona, todas esas habilidades y cómo me enriquezco al dar procesos de ayuda, pero también esa parte del crecimiento profesional que nos permite darnos a esta población. Entonces se vuelve como esa misión en busca de darnos y que ese proceso también nos enriquece a nosotros. Esa satisfacción. Esa satisfacción
es personal solamente? No, porque es el logro de nuestra profesión al ver ese impacto en la vida de las personas con las que trabajamos y que eso nos genera esa satisfacción. Víctor Frank decía que cuando podemos salir de sí y podemos comprender al otro, estamos en una posibilidad de autotrascendencia. Por eso les hacía esta pregunta. Ya después lo vamos a ir integrando a estos conceptos. Como ven, a través de esta reflexión práctica que ustedes están haciendo a nivel grupal, nos estamos preguntando sobre la existencia misma del ser humano. Víctor Frank plantea que el hombre está constituido como una unidad y esa unidad está formada, a ver, le voy a preguntar a la colega porque también sabe como de esta temática, a ver. Víctor Frankl habla sobre las 10 tesis de la persona, que somos unidad, que no podemos dividirnos, que somos existenciales, que tenemos un ADN diferente cada quien, que somos dinámicos, que somos expuestos y predispuestos para la autotrascendencia y que definitivamente no somos unidad y no nos podemos dividir. En esa unidad también está la dimensión espiritual. La dimensión espiritual, la dimensión noológica, claro que sí. Que nada tiene que ver con lo religioso, eso es importante de rescatar porque las intervenciones que a veces hacemos en las instituciones estamos acostumbrados a pensarlo desde lo religioso cuando decimos espiritual. Cuando él habla de lo espiritual, fundamentalmente habla de una conciencia de sí, de un autodistanciamiento y fundamentalmente de un suprasentido, no habla todavía de Dios, eso es como muy importante. ¿A quién le tocó la pregunta, cuáles son los propósitos que tengo en mi vida? Vamos con la segunda diapositiva, por favor. De acá Bueno, aquí tuvimos una charla bastante amplia y concluimos en que tiene que ver con complementar y complementarnos con otros seres, ¿verdad? Con lo que hacemos, con también pelearnos con lo que se nos ha dicho que tenemos que ser y hacer para encontrar de nuevo nuestro centro a partir de quienes queremos ser y siendo lo más auténticos posibles, que nadie puede hacer como nosotros y como nosotros lo hacemos. Eso responde a la concepción de unicidad de la que habla Víctor Frank. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga esa pregunta? A ver. En relación con esta pregunta de cuáles son los propósitos que tengo en mi vida, nosotros analizábamos varias áreas, ¿verdad? Hablábamos que el propósito va a depender mucho de la etapa evolutiva en la cual se encuentre la persona, así como del contexto. Pero hicimos una anotación a las áreas integrales como ser humano, ¿verdad? El tema familiar, personal, profesional, laboral, la parte emocional. Y yo creo que esto va muy de la mano con lo que comentaba la compañera, de somos unidad y las dimensiones que existen. Entonces, los propósitos pueden ir direccionados a la integralidad del ser humano en un momento específico. En esto podemos ver que la posición de la logoterapia no es contrapuesta a la psicoterapia, no es oposicionista, sino por allí, de alguna manera, también puede ser complementaria. Víctor Frank no busca oponerse al posicionamiento freudiano de alguna manera, sino que profundiza la existencia humana a partir de los conceptos con los cuales colabora para la logoterapia, ¿sí? ¿A quién le tocó la pregunta, qué valores influyen en mis decisiones? A ver.
Bueno, nosotras hablamos de varios valores en general que dan sentido y propósito a nuestra vida. Ahora, sí sabemos que los valores que propone Víctor Frank son los vivenciales o los de experiencia, los de actitud o los creativos, que también, si cada una los mencionamos, son fuentes de sentido, pero también nos abrimos a un abanico amplio de valores para nosotros, incluso desde una espiritualidad que cada una vive, y esa espiritualidad para nosotros abarca muchas áreas de la vida, como la familia, las relaciones interpersonales, incluso el contacto con el medio ambiente, la naturaleza, ¿verdad? Y todos estos también al mismo tiempo los podemos identificar en los valores vivenciales, ¿verdad? Creativos, cosas que hacemos, arte, música, todo esto, y también nuestra actitud influye en ese sentido. Pero en realidad sentimos que desde la logoterapia y desde nuestra vida, la espiritualidad como eje es central, ¿verdad? Porque los seres humanos, Fran añade este otro componente, y sí sentimos que todos nuestros valores se ordenan alrededor también de ese componente espiritual. Por ahí. Muchas gracias. ¿Y qué valores de actitud están en juego acá, en este encuentro? ¿Qué les parece? Cualquiera puede contestar. Bueno, de varios, pero uno muy importante, compromiso. Compromiso con nuestra disciplina, responsabilidad. Esos dos. Sé que hay otros. O sea, la actitud con la que vengo al Congreso, por ejemplo. ¿Cómo le respondo a lo que me gusta o no me gusta del Congreso? Es mi actitud, porque desde el punto de vista de la logoterapia, esos valores de actitud tienen que ver un poco con esa situación, a veces límite, o esa situación que no me gusta mucho, pero ¿qué tengo yo para afrontar eso? ¿Cómo puedo distanciarme de que es algo que tal vez no puedo cambiar, pero que sí puedo posicionarme ante eso, desde los valores de mi actitud, desde mi actitud, ¿verdad? Por ejemplo. Fundamentalmente coherencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. De eso se trata, los valores de actitud. Y gracias por el aporte en relación a las técnicas de afrontamiento, porque son las a partir de las cuales Fran habla cuando hay que buscar un sentido. Una de ellas, una de esas técnicas. La próxima diapositiva, por favor. Y la próxima pregunta que le tocó a las personas, a ver, ¿qué quiero para mi vida? No la dice Víctor Frank. A ver. Allá. Bueno, no sé Víctor Frank, pero si voy a Maslow, que deben estar muy conectados, es cumplir o alcanzar mis necesidades básicas, ¿verdad? Omitir eso sería como, sí, la necesidad de tener un techo, la necesidad de tener alimento, vestido, y luego poder trascender a la autorrealización, ¿verdad? Y mediante la autorrealización alcanzo mi sentido de vida, pero no solo desde el marco de un hedonismo, no solo lo que yo necesito, va más allá. El momento que mis necesidades básicas están alcanzadas, puedo entonces proyectarme hacia la sociedad, puedo convertirme en un agente de cambio y puedo trascender ya del hedonismo hacia a eso que dije anteriormente, como agente de cambio, dar más que recibir, sin caer en una codependencia, por supuesto, pero sí el dar, el ser útil a las personas que me rodean. En el servicio comunitario, fundamentalmente, ¿no? En la autotrascendencia. Exacto. Pero tampoco
vivir para el trabajo, No. sino que también pensar primero en mí para después poder ayudar a los demás. Y es donde viene el término de bienestar, ¿verdad? Porque si no estoy bien, estoy vacía y no puedo dar a los demás. ¿Alguien que tenga la pregunta, ¿qué huellas quiero dejar en el mundo? ¿Qué huellas quiero dejar en el mundo? Hablamos de que no somos solo seres profesionales, ¿verdad? Mi compañera, que efectivamente se acaba de ir, hablábamos de la huella que queremos dejar, es una huella de positivismo, que pase el tiempo y perdure una sonrisa, una palabra, una palmada, que sea una huella de sentido, que se acuerde de que se puede. Y si se puede lograr. ¿Todos pueden lograr eso? ¿Qué te parece? ¿Perdón? Si todos pueden lograr esto que vos estás diciendo. Yo creo se puede. Yo creo que sí, porque a veces de todas las situaciones, sea cual sea, hay un aprendizaje, hay algo que nos puede motivar. A veces en los días más oscuros no vemos que la gotita de lluvia que cae es una bendición y otro la está necesitando. Bien, gracias. ¿Alguien que le haya tocado la pregunta, ¿qué huellas quiero dejar en el mundo? Ah, sí. ¿Alguien que no haya participado? Porque hay preguntas que tenían varios grupos. Allá, sí. Voy a levantarme. Así para que me vean. Buenas tardes. Bueno, nosotras sí comentábamos con respecto a estas huellas que queremos dejar en el mundo y también las aunábamos con la otra pregunta. No sé si se las puedo unir. Sí, sí, por supuesto. Con respecto al sentido que tiene mi profesión. Entonces, nosotras decíamos que iba muy de la mano pues encontrar el sentido que tiene nuestra profesión y el sentido para nosotros para poder reflejarlo ante los demás. Por eso es que cuando hablamos de las huellas que quiero dejar en el mundo, no solamente lo que la gente vamos a ser recordados, porque si bien es cierto, nosotros trabajamos para Dios y no solamente para la gente, ¿verdad? Entonces, para que nos, digamos, para una aprobación de las demás personas, pero sí sobre todo pensamos en dejar una huella de pues intentar hacer las cosas bien, aunque sea de una manera subjetiva, ¿verdad? El estar bien y ser honesto, transparente y o más bien atendiendo y dando ese don de servicio hacia las personas que nos necesitan. Y también con la parte de sentido que tiene mi profesión, pues lo hablábamos de ayudar, guiar, acompañar y también lo relacionábamos con los contextos, ¿verdad? Porque a veces nos toca trabajar en una zona lindísima que tienen conexión a internet, que tienen toda la parte de infraestructura y a veces nos toca trabajar e ir a dar la lección de orientación en los colegios, pues debajo de un árbol, ¿verdad? ¿Dónde lo buscamos? Entonces, pues con respecto a esta pregunta de sentido que tiene mi profesión, pues sí, también depende de los contextos, cómo nos requieren, cómo nos necesitan. Entonces, esa es nuestra participación. ¿Alguien más que no participó? Muy buenas tardes. Por supuesto que cuando nos llega la pregunta qué huellas quiere dejar en el mundo, también nos preguntamos qué es lo que nosotros sentimos cuando estamos pisando y dejando esta huella en el momento exacto, ¿verdad? Que tiene que ver con el ser y lo que nosotros sentimos como personas que transitamos en un mundo cambiante. Y eso pues realmente nos lleva al tema de la gratitud.
la gratitud como una forma de transitar y que la gratitud sí o sí se transmite hacia nosotros mismos como fuerza de energía, pero también hacia las demás personas que a lo mejor miran esa huella o perciben esa huella y lo ven como algo positivo también para sus vidas. El grupo de Víctor quiere participar. Allá en Córdoba dicen, me mandaron al frente. Mi pregunta también fue qué huellas quiero dejar en el mundo. Y yo escribí así, seguro muy romántica: bonitas, dulces, suaves como para acariciar, fuertes como para empoderar, pero sin pisotear ni a mí ni al otro u otra. Muchas gracias. Muy conmovedora la respuesta. Ahora sí, Víctor, ahí te vi la mano levantada. Muchas gracias, sí. No tenía esta pregunta, ¿verdad? Pero es que las compañeras me digan qué fue la respuesta. Que le decía que mi pregunta era cuáles son los propósitos que tengo en mi vida. Entonces les decía que tenía que llamar a mi esposa para ver qué, ¿verdad? Pero yo le compartía a mi compañero Arturo que desde esta posición de la logoterapia, en mi caso y centrándome en mi desarrollo personal, yo me siento muy satisfecho porque probablemente las metas que me había puesto en otra etapa más joven de mi vida, las he logrado cumplir y que en este momento me siento bastante satisfecho. Pero aquí entonces viene el punto esencial, que es cómo lo estoy interpretando en este momento de mi vida, y probablemente les pasará a ustedes también, que de acuerdo a la etapa en que nos encontremos, de esa forma vamos interpretando si realmente tenemos lo que anhelamos, lo que aspiramos. Si no lo tenemos, pues probablemente ahí la logoterapia nos ayudará a darle una interpretación positiva para alcanzarlo. Y si lo tengo, me va a motivar también para pasar a una siguiente etapa de una forma más saludable, ¿verdad? Entonces, aunque no tenía esta pregunta, esto nos va a permitir de alguna forma también dejar una huella, darle sentido a nuestra profesión y que esa huella sea una huella saludable, porque muchas veces en nuestros recorridos no hemos pues podido aportar lo que se necesita o lo que necesitan de nuestra ocupación, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Por eso es importante la próxima, por favor, la dimensión espiritual, porque a partir de allí nosotros podemos tomar distancia de alguna manera de nuestra mente, de nuestro cuerpo y fundamentalmente del entorno social. O sea, esa dimensión espiritual de alguna manera nos fortifica para poder salir de nosotros mismos, tomar ese autodistanciamiento y autotrascender con el mundo. Bien, ¿alguien más? Sí. Sí, es que nosotras tenemos una pregunta que no se ha comentado hasta ahora, que dice, bien, ¿cómo podría hacer mi vida memorable? Y hablábamos de que las dos creemos que hemos tenido momentos memorables. Ese memorable va a hacer referencia tanto a cómo yo hago la lectura de mi vida, como a ese poder trascender y ser recordado, ¿verdad? Sentir que se dejó huella en el camino que se ha ido transitando. Ahora, ¿cómo puedo hacer mi vida memorable de aquí en adelante? Yo pensaba, y discutíamos un poquito, que va a depender de cuánto me esfuerce o cuánto pueda lograr responder a la necesidad de las personas y las mías. Porque esos momentos memorables que ya tenemos,
fue porque logramos calar, ¿verdad? Calar y responder una necesidad que probablemente esa persona no hubiera podido atender de otra manera. O por lo menos no con los recursos y en el momento en el que estaba en su vida. Entonces, si quiero hacer de mi vida memorable, creo que tendría que pensar cuál es la semilla que quiero dejar y cómo esa semilla también puede ser la que responde a la necesidad de otras personas, por lo menos desde orientación, ¿verdad? Porque eso es una profesión que es una profesión de ayuda y que busca acompañar los procesos y el desarrollo de las personas. Entonces, es esta unión entre lo que los demás necesitan y lo que yo puedo dar, sin mencionar que podrían haber otros elementos de carácter personal y en las diversas, ¿verdad?, áreas de la vida de uno, pero desde lo profesional ahí lo vemos. Desde la práctica, por allí cuando recorremos las ciudades donde vivimos, siempre aparece algún exalumno que a veces nos reconoce más rápidamente que nosotros a ellos. Cuando nos reconocen como tal es que dejamos una huella. ¿Alguien más? Hace poco una joven, una muchacha como de ¿qué? 20, 21, segundo año de carrera, expresaba: quiero mi profesión, pero no lo decía desde esto de la autotrascendencia, sino que quiero mi profesión porque en mi familia las personas que logran una profesión son respetadas. Las personas que en mi familia sacan una profesión son tomadas en cuenta, son escuchadas. Entonces es como todo lo contrario a lo que Víctor Frank dice, ¿verdad? Y como decía mi amiga María Luisa, no permite trascender, porque está como ubicado a esa persona desde lo que dicen los demás. Entonces mi trascendencia o mi autorrealización desde adentro, desde mi interior, desde mi… no se logra autorrealizar, porque está en posición de lo que digan la sociedad o lo que… de un estatus. Entonces la pregunta ¿es porque busco un estatus o es porque realmente estoy autorrealizada con lo que hago? Concretamente, en esas personas que contestan de esa manera, en sus itinerarios de vida, en sus trayectos de vida, seguramente no hay alguna persona, estoy haciendo hipótesis para poder responderte, no hay una persona que haya logrado un título universitario. Entonces, han tenido la representación social de que si no tengo un título universitario, no soy nada en la vida. Y también preguntan, yo voy a estudiar para ser alguien en la vida. Así me dice mi mamá. Tenés que estudiar para ser alguien en la vida. Entonces la respuesta que uno desde el lugar de logoterapeuta, desde docente o de orientador, hay que decirles que desde el momento que están en este mundo son personas y tienen una misión en este mundo y la tienen que la van a ir descubriendo a lo largo de su vida. No sé si te contesto. Entonces, de esa manera vamos forjando el sentido en las distintas etapas evolutivas. Como ustedes bien lo dijeron, ¿a alguien le tocó qué es esto del sentido? A ver, sí. A ver. Sí. Primero, digamos, nos planteamos qué sentido tiene en mi vida, porque de pronto nosotros somos primero… tenemos un nombre que seguramente nos eligieron nuestros padres, ¿verdad? Y somos personas. Y después elegimos y decidimos tener esta profesión para el mundo. Entonces, hay muchas personas que se presentan en el mundo con los títulos, o uno se encuentra con determinados grupos después de mucho tiempo y te dice, ¿y vos qué sos? Yo sigo siendo Silvia, les contesto yo. Porque de pronto lo que debe interesar es el encuentro con el otro a través de lo que soy, de lo que comunico. Y bueno, si de alguna manera sirve mi profesión para los demás, es importante decirlo.
Porque a veces ese otro con el que me encontré no tiene ninguna profesión, entonces también hay que ponerse en el lugar del otro. Sí. A mí me pasó una anécdota muy interesante con un estudiante. Me lo encontré en Cartago Centro, ¿verdad? Provincia de Costa Rica. Y me lo encontré en una esquina, vendía neftalina y medias. Y cuando yo llego, yo voy pasando, él me dice, profe. Y yo me detengo y lo vuelvo a ver y me dice, si usted supiera lo que usted hizo por mí, usted se podría dar ya por satisfecho el resto de su vida. Y yo lo volví a ver y lo veía tan realizado y le digo, te veo muy bien, ¿cómo has avanzado? Y ahora me lo topo en la Avenida del Comercio y es ahora gerente de una de las tiendas que están ahí. Y si paso y me ve, yo oigo el grito otra vez de profe. A mí esta parte, eso le da sentido a mi profesión. Ver a una persona realizada, ver una persona, después de una charla que tuve una vez, una docente se detuvo y me dice, yo quiero decirle algo, porque a raíz de su charla, una de mis compañeras, desde la percepción de ella, abandonó un estado de lo que ella definía depresión. Entonces, ese tipo de detalles le dan sentido a mi profesión, de lo que viene, de lo que la persona devuelve y de lo que ella ha elaborado a su ritmo, a su tiempo, con las características que tiene y que ha logrado crecer. Eso es lo valioso, son las huellas que vamos dejando por el mundo y es el sentido, ¿no? El sentido de el para qué estar en este mundo concretamente. ¿Cómo voy de tiempo? Porque yo les quería leer este caso que... Bueno. ¿Alguien más por allá? ¿Ustedes participaron? Si quieren, ¿no? Voy a respetar los pilares de Fran de la libertad. Uno de ellos, la libertad. Yo nada más rápidamente que algo hermoso de la orientación es que nosotros estamos en momentos en que puede representar la vida o la muerte de una persona, elegir vivir o elegir morir, porque llegan donde nosotros con diferentes estados, con diferentes situaciones, con diferentes condicionamientos y que los están determinando desde el contexto, ¿verdad? Como muchísimas cosas, pero ¿qué es lo que pueden resignificar y que empiecen a decir, mi vida ya tiene sentido? Porque conectan con eso valioso para ellos y ellas en ese momento, que es que alguien les escuche, como decía mi compañera, ya... O sea, si es profesional, entonces puedo ser escuchada. No, si es persona y esa capacidad y la orientación, nosotros como profesionales hacemos eso, hacemos que la gente se sienta que es el centro del mundo, que es la persona más valiosa, que es la persona más importante, y el sentido de vida tiene que ver con eso, con esa coherencia, esa congruencia con mi persona y con la identidad que le doy a mi persona y con el ser que estoy siendo en este mundo en situación. Gracias. Muchas gracias. Muy valioso tu aporte. Allí entra en juego la libertad y la voluntad de sentido que tiene que ver con esa motivación, que me voy a mover para algo, ¿no? Y por algo. No me quedo quieto y no caigo en ese vacío existencial del que habla Víctor Frank, donde no sé para qué lado ir, ¿no? Del que nos mostraban Gabriela en esa filmina donde había un chico donde tenía un montón de carreras a seguir, ¿no? Tiene una motivación. No sé si va a seguir estudiando tal vez esa carrera, pero quiere seguir estudiando. Por cuando llega a la consulta, a lo mejor no tiene nombre la carrera, pero quiere seguir estudiando, se quiere ocupar de él. Entonces es importante también diferenciar esto de qué quiere para su vida y fundamentalmente en qué quiere ocupar su vida. A veces la vorágine de las cuestiones tecnológicas, las carreras que van a desaparecer, el mundo de la tecnología, los chicos empiezan, y bueno, ¿vos creés que yo tengo que estudiar algo virtual, así gano mucha plata?
Y bueno, las consultas para los psicólogos, no sé si les habrá pasado a ustedes en su país, pero la mayoría de las personas que se dedican al trabajo virtual cada vez están consultando más con psicólogos porque están en situación de soledad. Les falta el encuentro con el otro y han pensado, digamos, han tenido una motivación o valores materiales, ¿no? No ha habido una coherencia. Eso es como importante tener en cuenta. Bueno, yo les quería contar antes que este caso que a mí me conmovió muchísimo, porque bueno, llegó sufriendo mucho. Tomás tiene 19 años, egresó de un instituto técnico en el año 2023. Su grupo familiar está compuesto por una hermana de 25 años, su mamá recientemente recuperada de un grave accidente en el 2022 con múltiples lesiones. Tuvo una rehabilitación de 6 meses para volver a caminar, retoma este año la carrera de medicina. El papá falleció en un accidente en el año 2022, era ingeniero civil y trabajaba en una empresa de construcción. En ese accidente, en auto, iba Tomás, la hermana y la mamá. El joven, al egresar de ese instituto técnico, a fines del año pasado, se anotó inmediatamente en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Tecnológica de Córdoba, asistiendo solo 2 semanas y percibiendo que nada de lo que se daba en clase tenía que ver con sus intereses. Según su relato, en la entrevista inicial, en ese momento, solo pensaba en obtener estabilidad económica y una remuneración importante. Venciendo el obstáculo de no cumplir las expectativas de la familia, quien veía en él la herencia de su papá recientemente fallecido, quien trabajaba en la construcción y lo había formado en conocimientos y habilidades de oficio como reparaciones de plomería, gas, trabajo en maderas. Decide entonces dejar la carrera a días de empezarla y decirles: no quiero esto. En los primeros encuentros referidos al autoconocimiento surgen como intereses y gustos los referidos al diseño de autos y motos. Se le observa un joven maduro, decidido, con propias convicciones y muy autoexigente. En la actividad del yo soy se define como un buen amigo. Un cuestionario, le pregunto, a ver, ¿quién sos vos? ¿Lo querés decir? ¿Lo querés escribir? No, te lo prefiero escribir, me dice. Él se define como buen amigo, responsable, respetuoso, además de ser competitivo, egocéntrico y malhumorado. En otra actividad referida a recordar situaciones donde se haya registrado como una acción valiosa para sí misma, llamada orgullo personal, menciona cuando aprobó el examen de ingreso al Instituto Técnico, en donde se esforzó mucho e hizo feliz a su familia. Cuando aprueba el examen para obtener el carnet de conducir, cuando ayudó a su familia en la situación crítica del accidente de sus padres, asumiendo muchas responsabilidades. Superar este momento tan doloroso aprendiendo solo muchas cosas. Cuando dibuja un escudo personal, que es una técnica similar al collage, donde interactúan aquellos símbolos, palabras, representaciones que lo identifican, surge un hermoso resultado. Después lo voy a pasar porque es como bastante impactante. Todo eso se encontraba en su corazón. Sentía el mandato de un superhéroe. La figura paterna, sus enseñanzas y presencia se reflejan en cada parte de su escudo personal. En actividades de búsqueda de intereses y gustos aparece gusto por escuchar música, actividad física, juntarse con amigos, charlar con su mamá. Sus figuras de admiración, sus padres, porque nunca se rindieron, y quiere imitar las virtudes de perseverancia y ser buenas personas. Valora y quiere ser alguien que pueda mejorar algo, dejar su impronta, ser hábil para los negocios. Al avanzar en los encuentros, vivenciando diferentes
técnicas de análisis, de videos, de motivación personal y búsqueda de lo propio, lo genuino, surge una y otra vez su voz interior que a gritos expresaba la palabra crear y diseñar, como aquel deseo dormido y anestesiado que no había podido expresarse en su primera elección de carrera, porque estaba tapado por el mandato familiar. En el tercer encuentro, donde se trabaja la intención primordial, aquello que siento que podía aportar al mundo, surge con fuerza el registro de crear y diseñar. Él pone, que también acá está en la actividad, en la copia, qué palabras o frases te atraen para hacer una intención primordial, y él dice crear tu propio camino, crear y ayudar, generar, producir, imaginar, proyectos, dirigir, guiar, comprender. A través del diálogo socrático, que es una técnica que también utiliza Fran, aparte de las técnicas de afrontamiento, y el vínculo de confianza con el terapeuta, el vínculo es lo que cura, dice Fran, el joven pudo ingresar a su interior, atravesar su dolor y el sufrimiento reciente que formaba parte de su historia familiar y encontrar con lo que le daría sentido a su vida, una dirección propia y no heredada de sus verdaderos deseos, y lo expresa así: siento que en este momento de mi vida crear es algo que me define. Puede ser porque al salir de la escuela, y es la primera vez que veo que puedo construir mi propio futuro, sin depender de nadie ni ser prisionero de nada. Quizás tenga que ver, es el antónimo de destruir. Siento que destruir es una parte esencial de todo ciclo. Para que algo nuevo se cree algo, debe destruirse, ya sea un objeto, una idea. Crear es fabricar algo nuevo, algo que no se ha visto antes o hasta ese momento. Al hacerlo, siento que es una forma de decir, hey, yo puedo, yo hice esto. Siento que crear es una forma de expresar nuestra humanidad, al intentar darle vida a una idea, verla crecer y evolucionar. Es un testimonio de nuestra resiliencia, nuestra capacidad de superar obstáculos y ganas de dejar una marca en este mundo. Crear es en esencia un acto de esperanza, una declaración de que creemos en un futuro mejor y estamos dispuestos a trabajar para construirla. Creo que eso es lo que me define. Creer es crear. El joven se encontró con su propia esencia, con su deseo, con lo que era realmente esencial e importante para él, haciendo uso de la conciencia y los recursos no éticos, su aspecto espiritual que va más allá de sus posibilidades intelectuales, de las herramientas que ya había adquirido en sus años de escuela técnica. Pudo conectar con aquello que lo hacía feliz, que lo llevaba a soñar y a proyectarse. Siguiendo algunas pautas y guías brindadas en cada encuentro, pudo concretar sus ideas y sentimientos, crear objetos y cosas para ayudar a la sustentabilidad de los humanos, impactando en cada caso del proceso, cada persona y cosa con mi impronta personal, exigencia y personalidad. Ahora puedo crear mi futuro, dijo, y depende de mí. Por el momento es la decisión que tomaré. Uno busca el reconocimiento, quizás no de los demás, sino de uno mismo. Lo siento auténtico, no lo hablé con nadie y es lo que me está motivando y me genera orgullo. Acá podemos observar el autodistanciamiento, dejando atrás aquello que no le gustó ni lo llenaba, tomando distancia, vivenciando un momento de crisis o tal vez confusión. Pudo observarse sin culpas y con sinceridad, llegando a descubrir su propio deseo, y pudo orientarse hacia la autotrascendencia. Nombrar aquí los valores de creatividad. Cuando el orientador es el facilitador que colabora a encontrar el sentido, abre caminos, impulsa hacia nuevos horizontes, y el orientado alcanza esa posibilidad de mirarse en su trascendencia, pudiendo elegir desde sí mismo.
Así Tomás hizo su recorrido con gran compromiso y con total autonomía. Se encuentra inscripto en la carrera de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Córdoba de la República Argentina. Bueno, la verdad que fue como muy conmovedor porque tuvo mucho sufrimiento familiar y llegó no directamente a nosotros, es el hermano de la secretaria del centro de rehabilitación. Entonces yo iba pasando con un chico y le digo, espérame un ratito, recién estoy llegando. Entonces él me hace así, ¿me podés atender y escuchar? Bueno, y así terminó. Como saben, en algunas universidades están los cursillos a partir de septiembre, los cursillos de primavera le dicen en la Universidad Nacional de Córdoba, bueno, y él se anotó allí. Esa es, digamos, la práctica desde la logoterapia. Obviamente que para escuchar también hay que tener una oreja y una mirada clínica. Así que, bueno, ¿alguna pregunta? Funcionaba para el PowerPoint, después si quieren se lo paso. Tocaba de acá y no. Pero es más o menos lo que vine hablando. Y más que esa mirada clínica es partir de ese principio que la persona que nos llega no sabe que sabe, pero sabe. Y nuestro rol es acompañarlos, básicamente. Fundamentalmente, como dices vos, pero con un encuentro y que no sea poniéndonos en una situación donde el que sabe es el terapeuta y el otro está en inferiores condiciones. Claro, y sí. Acompañarnos se da cuenta que él sabe. Exacto. Pero no sabía que estaba bien. Él había hecho terapia, pero no había logrado encontrar su significado de lo que quería, ¿no? De pronto, a través a veces de determinadas teorías, lo que se genera más es el distanciamiento y no acortar el conocimiento del otro y el respeto por el otro, ¿no? Eso es como muy importante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.